Soy Tatiana, bióloga y profesora de biología, creadora del canal de YouTube Nutrimente. Este podcast, Biología Audible, tiene el objetivo de ayudarte a comprender, estudiar y repasar diferentes temas de biología de una manera amena, pensado para ser escuchado mientras vas o volvés del cole o de la facu, cuando te acostás antes de dormir, o cuando no podés sentarte a estudiar pero querés repasar algún tema mientras haces otra cosa. Estudiantes, docentes y mentes curiosas son bienvenidas, porque lo que sabes influencia tu destino. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Biología Audible. En este episodio, el número 9, vamos a hablar sobre la glucólisis. Vamos a ver toda la vía metabólica paso a paso y también vamos a ver qué ocurre cuando hay presencia de oxígeno y cuando no la hay. Vamos a mencionar brevemente el caso de la fermentación alcohólica y la fermentación láctica y vamos a finalizar el episodio hablando un poquito de la regulación de la glucólisis. Como siempre, te dejo en la descripción los enlaces a los materiales complementarios de este tema, tanto los videos de YouTube como también el enlace donde vas a poder obtener la guía en PDF que hice sobre este tema, que vas a poder descargar y tener a mano toda esta información en formato escrito y también con imágenes y esquemas que te van a ayudar muchísimo a la comprensión y a seguir todas las reacciones químicas que vamos a ver. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Prácticamente todas las células que conocemos obtienen energía a través de la degradación de moléculas orgánicas. Esto ya lo vimos en el episodio anterior que hablamos sobre metabolismo. Bien, se puede obtener energía a través de la degradación de las grasas y en algunos casos especiales de las proteínas, aunque no es lo más común. En realidad, la principal fuente de energía y la que también está más disponible es la que se obtiene a partir de la degradación de los hidratos de carbono, que son los azúcares. Los azúcares que ingerimos como parte de los alimentos a través de nuestra dieta son absorbidos por las células epiteliales que recubren el intestino delgado de nuestro sistema digestivo. Estos azúcares pasan a la sangre, son solubles en ella y son transportados a todos los tejidos del cuerpo. De esta manera entran a las células por difusión facilitada, gracias a unas proteínas transmembrana que se llaman GLUT. Existen varios tipos de GLUT que se diferencian, entre otras cosas, por los tejidos y órganos en los que se expresan y por su sensibilidad a la acción de la hormona insulina. No me voy a explayar mucho aquí con este tema de las GLUT porque no quiero que el episodio sea muy largo, pero en la guía en PDF que hice sobre este tema hay un poco más de información sobre algunos tipos distintos de GLUT, su ubicación y su sensibilidad a la insulina. Una vez que la glucosa se encuentra dentro de la célula, está disponible para ser degradada y oxidada. La degradación implica la ruptura de los enlaces carbono-carbono y la oxidación se refiere a la pérdida de protones y electrones, que serán captados por otros compuestos. Estos procesos catabólicos permiten a las células obtener la energía que necesitan para cumplir con todas sus funciones vitales. La oxidación completa de la glucosa se divide en dos etapas. Tenemos primero la glucólisis, que es lo que vamos a ver más en detalle en este episodio, y luego, si hay presencia de oxígeno en el medio, ocurre la respiración, que se divide a su vez en dos etapas, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Vamos a ver estos temas en los próximos episodios del podcast. Como dije, la respiración celular ocurre únicamente cuando hay suficiente oxígeno en el medio. En el caso de que no lo haya, ocurre una degradación parcial de la glucosa. La glucólisis ocurre, pero luego se producen otros procesos que vamos a ver más adelante en este episodio. Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos bien en la glucólisis.
La glucólisis es una de las vías metabólicas más importantes para los seres vivos y está compuesta por una serie de 9 reacciones secuenciales que se llevan a cabo en el citoplasma de prácticamente todas las células existentes, tanto procariotas como eucariotas. Como dije, es una etapa parcial e inicial del catabolismo de la glucosa y no requiere de la presencia de oxígeno para llevarse a cabo. Vamos a ir viendo en detalle paso por paso. Obviamente acá hay que usar mucha memoria para poder aprenderlo, hay que aprender los nombres de las enzimas y de los productos y sustratos, pero como tip te puedo decir que el nombre de cada uno de los intermediarios tiene mucho que ver con su estructura molecular. Entonces es conveniente que puedas ir siguiendo este relato con la visualización de las moléculas que participan en cada paso. Yo igualmente te voy a ir dando algunas pistas, pero eso te va a ayudar mucho a comprender. En la guía que hice en PDF, que puedes obtener en el enlace que te dejo en la descripción, lo vas a tener y también te lo comparto en las placas que pongo en el video de YouTube. Bien. Vamos a comenzar con el paso número 1. Partimos de la glucosa. En este paso, la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Acá ya tenemos la pista de lo que pasa. Va a ser una glucosa que va a obtener un fosfato en el carbono 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Este fosfato que obtiene en el carbono 6 va a salir de una molécula de ATP que va a perder uno de sus 3 fosfatos y se va a convertir en una molécula de ADP. Entonces, en este paso se gasta energía. Recordemos que el ATP es conocido como la moneda energética de la célula y si no sabes de lo que hablo, te recomiendo que veas el video de YouTube de Nutrimente sobre el ATP. La enzima que participa en este primer paso es la hexoquinasa, que en el hígado se llama glucoquinasa. Todas las enzimas cuyos nombres terminan con quinasa justamente se encargan de hacer estas reacciones en las que se intercambian grupos fosfatos. Bueno, entonces ahora tenemos una glucosa 6-fosfato y en el paso 2 esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Se trata de una reacción reversible en la que los átomos de la glucosa 6-fosfato se reorganizan. La enzima que participa es la glucosa 6-fosfato isomerasa, también conocida como fosfohexosa isomerasa. En el paso 3 partimos de la fructosa 6-fosfato y ocurre algo muy similar a lo que pasó en el paso 1. Esta molécula va a obtener un nuevo grupo fosfato, pero en este caso en el carbono 1. Entonces pasa de llamarse fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, porque tiene 2 fosfatos en las posiciones 1 y 6. De la misma manera, el grupo fosfato nuevo que se adhiere proviene de otra molécula de ATP que pasa a ser ADP. La enzima que participa en esta reacción es la fosfofructoquinasa 1. Este es un paso importante en la regulación de la glucólisis que vamos a ver más al final de este episodio. Como vimos entonces, tanto en el paso 1 como en el paso 3 se produce gasto de energía. Y dirán, ¿pero qué pasa si se supone que la glucólisis se usa para obtener energía? Bueno, está dividida en 3 etapas. La primera etapa, que contiene las 3 primeras reacciones, se caracteriza porque se produce una inversión o consumo de energía. Pero van a ver que en las siguientes etapas esto se va a compensar y de hecho se va a obtener un neto de energía positivo. La segunda etapa está formada por el paso 4, que es cuando se produce la ruptura de la molécula original que tenía 6 carbonos y se producen 2 moléculas de 3 carbonos cada una. La fructosa 1,6-bifosfato se divide en 2 moléculas por la acción de la enzima aldolasa. Estas 2 moléculas son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato.
Estas dos moléculas son interconvertibles, pero todo se convierte en gliceraldehído 3-fosfato porque se consume en las reacciones siguientes. La enzima que es capaz de interconvertir estas dos moléculas es la triosa fosfato isomerasa. Bueno, y a partir de este momento pasamos a la etapa 3 de la glucólisis, que está compuesta por las últimas 5 reacciones, los pasos del 5 al 9. A partir de este momento, los productos deben multiplicarse por 2, ya que en cada reacción del paso anterior se producen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. En el paso 5, cada gliceraldehído 3-fosfato se oxida perdiendo 2 átomos de hidrógeno con sus respectivos electrones. Uno de ellos es transferido a una molécula de NAD+, que se reduce formando NADH, y el otro queda libre como ion hidrógeno. Esta reacción libera energía que es utilizada para incorporar un grupo fosfato en la posición 1 de la molécula, formándose 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que participa en esta reacción es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, también conocida como triosa fosfato deshidrogenasa. En el siguiente paso, el número 6, el fosfato en la posición 1 que se agregó en la reacción anterior se hidroliza del 1,3-bifosfoglicerato. Y la energía liberada se utiliza para incorporarlo en una molécula de ADP formando ATP. Esta es la primera reacción de la glucólisis en la que se produce energía. Se forma 3-fosfoglicerato y la enzima que participa en este paso es la fosfoglicerato quinasa. En el paso 7, el fosfato que quedó en la posición 3 del 3-fosfoglicerato se transfiere a la posición 2 de la molécula, formándose entonces el 2-fosfoglicerato. La enzima que participa es la fosfoglicerato mutasa. Luego, en el paso 8, el 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua, es decir, pierde 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Como consecuencia, sufre un reordenamiento interno y se forma fosfoenol piruvato, conocido como PEP. La enzima que participa es la enolasa. En el último paso, el número 9, el grupo fosfato que queda en el fosfoenol piruvato es transferido a una nueva molécula de ADP formando ATP. De esta manera se forma el producto final de la glucólisis, el piruvato. Y así como en el paso 6, este es el segundo paso en el que se genera energía en forma de moléculas de ATP. La enzima que participa en esta última reacción es la piruvato quinasa. Como vimos, la glucólisis se lleva a cabo a través de 9 reacciones secuenciales que comienzan con una molécula de glucosa como reactivo inicial, que tiene 6 moléculas de carbono, y finaliza con 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico como producto final, que tienen 3 moléculas de carbono cada una. Todas las enzimas que participan en la glucólisis son solubles en el citosol, en donde se lleva a cabo su función. Algunos de los pasos de la glucólisis son reversibles y otros irreversibles. Los pasos irreversibles son el 1, 3 y el 9. Y los pasos reversibles son el 2, el 4, el 5, 6, 7 y 8. No sé si lo habrán notado, pero todos los intermediarios que se producen desde la glucosa hasta el piruvato son compuestos fosforilados, es decir, que tienen algún fosfato dentro de su estructura. Esto hace que sean muy polares, lo cual impide que atraviesen la membrana plasmática y salgan de la célula por difusión. Además, los grupos fosfato conservan la energía y permiten formar enlaces con otras moléculas más fácilmente. Con algunos pasos preliminares, este mismo proceso de glucólisis puede llevarse a cabo partiendo de la fructosa, que es el azúcar de la fruta, la sacarosa, la galactosa, que es el azúcar de la leche, el glucógeno muscular y hepático. Vamos a analizar brevemente la ecuación general de la glucólisis.
Como vimos en la primera etapa de la glucólisis, que incluye a los primeros 3 pasos, hay 2 pasos en los que se gasta energía a través de moléculas de ATP. Entonces ahí tenemos 2 ATPs menos. Podemos decir que partimos de menos 2 ATP. Después, en la segunda etapa, en el paso 4, la fructosa 1,6-bifosfato se divide en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Como había dicho, a partir de acá hay que contar todo por 2. En el paso 5 se forma NADH a partir de NAD+. Entonces contamos 2 NADH. En el paso 6 y en el paso 9 se forman moléculas de ATP a partir de ADP. Como estamos contando todo por 2, se forman 4 moléculas de ATP. Pero como partíamos de menos 2 ATP que se habían gastado en la primera etapa, queda como resultado un neto de 2 moléculas de ATP. Entonces, la ecuación general de la glucólisis se puede resumir de la siguiente manera. A partir de una molécula de glucosa más 2 ADP más 2 NAD+, más 2 fosfato, se forman 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, 2 NADH y 2 protones. Como mencionamos anteriormente, la glucólisis es un proceso anaeróbico, ya que no requiere de la presencia de oxígeno para llevarse a cabo. Ahora bien, las moléculas de piruvato que se obtienen al final de esta vía pueden seguir uno de 2 caminos, dependiendo de si hay oxígeno presente en el medio o no. Cuando hay oxígeno en el medio, hablamos de glucólisis aeróbica, y lo que sigue a la glucólisis es la respiración celular. La respiración es un proceso catabólico en el que la glucosa es totalmente degradada a dióxido de carbono y agua, obteniéndose así grandes cantidades de energía en forma de ATP. Luego de la glucólisis, el piruvato entra a las mitocondrias, en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Como dije antes, vamos a ver estos temas más en detalle en los próximos episodios. Por otra parte, cuando no hay suficiente oxígeno en el medio, hablamos de glucólisis anaeróbica, y lo que ocurre después de la glucólisis es un proceso llamado fermentación. Se trata de un proceso catabólico en el que la glucosa no se degrada totalmente a dióxido de carbono y agua, sino que se obtiene otra molécula orgánica más sencilla. Luego de la glucólisis se reduce el piruvato, recuperándose la coenzima NAD+. Ocurre en el citoplasma y es común en procariotas, levaduras, en glóbulos rojos y células musculares en condiciones de trabajo intenso. Lo que permite este proceso es que al recuperarse esta coenzima de NAD+, la glucólisis pueda seguir funcionando, aunque obteniéndose menos energía, pero que puede ser vital en determinados momentos. El producto final de la fermentación es variable y depende del tipo celular y de las enzimas que contenga. Las más comunes son la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, que dan como productos finales el ácido láctico y el etanol respectivamente. Vamos a comenzar viendo la fermentación láctica. Se produce en varios tipos de microorganismos y en algunas células animales cuando el oxígeno está ausente o es escaso, como en las células musculares esqueléticas en condiciones de trabajo intenso, cuando el aumento de la frecuencia respiratoria no llega a compensar el aumento del consumo de oxígeno. En este caso se produce una deuda de oxígeno y el piruvato resultante de la glucólisis no entra en la vía aeróbica, sino que se convierte en ácido láctico o lactato. La acumulación de lactato en el músculo produce una reducción en el pH y en la capacidad de contracción de las fibras musculares, dando como resultado la sensación de fatiga muscular. El lactato generado en este proceso es transportado desde los músculos hasta el hígado a través del torrente sanguíneo.
Luego, cuando la actividad física ha cesado y la cantidad de oxígeno disponible vuelve a la normalidad, el lactato es transformado nuevamente en glucosa a través de una vía metabólica denominada gluconeogénesis y vuelve a estar disponible para ser oxidada en las células musculares cuando sea necesario. Por otro lado, en el caso de la fermentación alcohólica, el piruvato se reduce a etanol, y al igual que en la fermentación láctica, la coenzima NADH se oxida y se recupera la molécula de NAD+, lo cual permite que la glucólisis continúe con su pequeño pero importante aporte de ATP. La fermentación alcohólica es común en las bacterias que permiten fermentar y adicionar el alcohol a bebidas como el vino y la cerveza. En la fermentación alcohólica, entre el piruvato y el etanol, encontramos un intermediario que se llama acetaldehído. Las enzimas que participan en la fermentación alcohólica, que son la piruvato descarboxilasa y la alcohol deshidrogenasa, no están presentes en el ser humano. Si lo estuvieran, sería muy loco porque cuando hiciéramos ejercicio intenso y ocurriera la fermentación, en ese caso hipotético alcohólica, directamente nos emborracharíamos produciendo alcohol dentro de nuestro cuerpo. Bueno, y por último, quiero que veamos un poquito de la regulación de la glucólisis para ir finalizando el podcast. La actividad de la glucólisis está sincronizada con las necesidades energéticas de la célula. A grandes rasgos, si hay mucho ATP, es decir, mucha energía disponible, la glucólisis se inhibe. En cambio, si hay poca disponibilidad de ATP, se activa la glucólisis para obtener más energía. Las enzimas más susceptibles a ser reguladas con este principio son las quinasas, que vimos que actúan en los pasos 1, 3, 6 y 9, siendo el 3 un paso clave con la regulación alostérica de la fosfofructoquinasa 1, que vamos a ver un poquito más adelante. También existe un control hormonal de la glucólisis a través de la insulina, el glucagón y la adrenalina. Pero veamos primero un poquito esta regulación alostérica de la fosfofructoquinasa 1 que ocurre en el paso 3. La regulación de esta enzima ocurre gracias a la acción del ATP. Cuando hay bajas concentraciones de ATP, este se une al sitio alostérico de la enzima y favorece su reacción. Es decir, cuando hay poquito ATP, se activa la enzima, activándose así la glucólisis. En cambio, cuando hay altas concentraciones de ATP, esta se une además en el sitio activo de la enzima y así la inhibe. De esta manera vemos que cuando hay pocas moléculas de ATP, se favorece la glucólisis para obtener más, pero cuando ya hay demasiadas, se entiende que hay suficiente y se inhibe el mecanismo para no gastar moléculas de glucosa sin sentido. Por otro lado, teníamos, como dije, la regulación hormonal. Los mecanismos por los cuales se producen estas regulaciones son complejos y exceden el nivel de profundidad que quiero abordar aquí, pero quiero resumir, aunque sea, que la insulina activa a la glucólisis y el glucagón y la adrenalina la inhiben. Bueno, hasta acá creo que fue suficiente, mucha información. Para terminar, me parece que estaría bueno, si querés tener como solamente escuchar esta última parte, si estás únicamente repasando los nombres, te voy a ir diciendo sin demasiada explicación cuáles son los nombres de cada sustrato y producto de cada una de las reacciones con la enzima que participa. En el paso número 1, a partir de la glucosa, obtenemos glucosa 6-fosfato. La enzima que participa es la hexoquinasa o glucoquinasa en el hígado. En el paso número 2, la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. La enzima que participa es la glucosa 6-fosfato isomerasa o fosfohexosa isomerasa. En el paso número 3, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. La enzima que participa es la fosfofructoquinasa 1.
En el paso número 4, la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas, dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que participa es la aldolasa. Tengamos en cuenta que toda la dihidroxiacetona-fosfato se convierte finalmente también en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa-fosfato isomerasa. A partir de aquí contamos todo por 2. En el paso número 5, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato. Gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa o triosa-fosfato deshidrogenasa. En el paso número 6, el 1,3-bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato. La enzima que participa es la fosfoglicerato quinasa. En el paso número 7, el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa. En el paso número 8, la 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenol piruvato o PEP, gracias a la enzima enolasa. Por último, en el paso número 9, el fosfoenol piruvato se convierte en piruvato, gracias a la enzima piruvato quinasa. Bueno, espero que esto último te sirva para cuando simplemente querés repasar y aprender los nombres, que entiendo es difícil al principio. Y con esto vamos finalizando el episodio del podcast. Te recomiendo fuertemente que obtengas la guía en PDF que hice sobre este tema porque te va a ayudar muchísimo. Básicamente tenés toda la información ahí de una manera súper visual. En el siguiente episodio seguimos charlando sobre el ciclo de Krebs. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.